Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Estamos muy contentos de tener a Carlos Daniel aquí otra vez platicándonos algo sobre los probióticos. En esta ocasión, el tema es probióticos, una alternativa para los alimentos procesados. Y quiero presentar a nuestro ponente de este webinar. Voy a leer un poquito sobre su reseña. Carlos Daniel Gutiérrez Rodríguez es director general de microbióticos GPS de RLDCB. Nació en el estado de Guerrero. Es ingeniero en biotecnología por la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Realizó su tesis de licenciatura en el laboratorio del doctor Jorge Alberto Reyes Esparza, optimizando procesos de producción de cepas probióticas. Ha trabajado en la industria veterinaria formulando suplementos alimenticios para ganado porcino y bovino. En el sector alimenticio lleva más de 5 años desarrollando alimentos funcionales y suplementos alimenticios hechos a base de probióticos. Tiene 2 artículos científicos publicados en revistas internacionales y ha participado como asesor técnico en la elaboración y optimización de procesos de producción de alimentos funcionales. Te agradecemos muchísimo que estés aquí, Daniel, dando este webinar. Y bueno, pues yo soy Carla Suria, soy ingeniera bioquímica, soy directora de Inocua y pues soy consultor principalmente en temas de inocuidad de los alimentos. Voy a ser la moderadora de esta reunión. Bienvenidos a todos nuevamente y pues sin más vamos a darle la palabra a Daniel. Muchas gracias, Daniel. Hola, ¿qué tal, Carla? Buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más aquí en este webinar. El día de hoy vamos a hablar precisamente de los probióticos, pero enfocado un poquito más a la industria alimentaria. Entonces vamos a hacer un poquito más técnico. Sin embargo, si tienen alguna duda respecto a algún término, alguna cosa, pueden escribirlo en el chat y justamente hacemos la aclaración, ¿vale? El webinar de hoy se titula Probióticos, una alternativa para los alimentos procesados. Eh, Justamente hace una semana estuvimos aquí y estuvimos hablando de los probióticos y es fundamental eh, tener en cuenta y definir el término probiótico. Ha evolucionado a lo largo de los años y actualmente la definición más acertada o más aceptada por todos es la definición que nos da la OMS, que es la de microorganismos vivos. Vivos es muy importante y es muy importante para este webinar y para la industria alimentaria y el enfoque que le vamos a dar el día de hoy. Acuérdense de esto, tienen que ser vivos que administrados en cantidades adecuadas nos confieren un beneficio a la salud del huésped o del consumidor. Y bueno, a mí me gusta llamarlos las vitaminas del siglo XXI. De hecho, justamente el webinar de la semana pasada se tituló así. Y esto es porque me gusta hacer esa analogía de los probióticos con las vitaminas y su historia. Y esto es que, si recordamos las vitaminas en el momento que fueron descubiertas por ahí del siglo XIX, eh, solamente se sabía que teníamos algunas enfermedades por deficiencia de algún alimento. Justamente el ejemplo más claro es el del escorbuto y los navegantes que iban en el mar y que no tenían una dieta adecuada y entonces se enfermaban de escorbuto y la gente sabía, no sabía por qué, pero sabía que tenía que consumir cítricos, limones o alguna cosa. Posteriormente se supo que era una deficiencia de vitamina C. Para ese momento las vitaminas solamente se sabían que eran sustancias o alimentos que teníamos que consumir y que a falta de estos nos daba o padecíamos alguna enfermedad. Más adelante se fue investigando más y pues hasta el día de hoy tenemos catalogadas cada una de las vitaminas, cada uno de sus efectos y por ende incluso las dosis diarias recomendadas, ¿no? Es por eso que hoy en día podemos ver las vitaminas en la industria alimentaria. Podemos ver que existen, cuando alguien piensa en vitaminas, piensa en suplementos alimenticios, ¿no? Hay muchos suplementos de renombre que es como de cómprate este complejo vitamínico. Pero también, si podemos observar, cuando vamos al súper, no sé si todos se han puesto a ver, pero podemos encontrar infinidad de alimentos que dicen producto o alimento fortificado, que viene adicionado con vitaminas, con minerales, que son esenciales para la nutrición de nuestro organismo, ¿no? Y bueno, este es un resumen
de lo que les decía de las vitaminas, ¿no? Desde el momento en el que se acuña el término, vemos cómo empiezan a surgir los suplementos vitamínicos o los suplementos alimenticios hechos a base de vitaminas, por una necesidad. Claramente en aquel tiempo, cuando estaba la guerra, había una deficiencia de alimentos, entonces la gente estaba desnutrida, le hacían falta vitaminas, le hacían falta minerales, entonces surgen los suplementos para que podamos cubrir esta deficiencia en nuestra nutrición. Posteriormente de ahí, ya en los años 1980, se dan cuenta que es necesario que ya los consumamos diario, porque pues, y qué mejor que adicionarlos a los alimentos de consumo diario, y pues ya podemos ver estos alimentos que hasta el día de hoy, todos, y yo creería que en los últimos 10 años han aumentado la cantidad de alimentos que ahora dicen fortificados, porque esto le agrega un plus. Y aquí surge un término muy importante para nosotros, que es el alimento funcional, ¿no? Es aquel alimento que cumple con una función nutrimental y que aparte está adicionado con alguna, ya sea alguna parte biológica, alguna parte de minerales, que nos aporte un beneficio a la salud. Muchas veces lo usamos eh, para llevar una buena salud en nuestro día a día, ¿no? Ahora, los probióticos, ¿qué tienen que ver en la industria alimentaria? Como sabemos, ellos han estado aquí, yo creería que mucho antes que nosotros, ¿no? Podemos remontar que hay alimentos fermentados que tienen probióticos, cepas probióticas, incluso antes de Cristo, en algunos fermentados, etcétera. Pero hoy en día podemos observar que hay probióticos en suplementos alimenticios también, y justamente ya tenemos algunos alimentos que estos de entrada, de manera natural, por proceso de elaboración, requiere alguna fermentación, ya están adicionados, como el yogur, el queso, etcétera. Ya podemos observar bastantes alimentos. Pero justamente yo diría que ya a partir del 2015, más o menos es un rango, no es exactamente ese, pero a partir de ese año empezamos a observar que ya empezaba a haber alimentos que no eran fermentados, es decir, dejando de un lado los quesos, etcétera, que requieren una fermentación para su elaboración, ya empezamos a ver otros alimentos que no requerían una fermentación, que se vieron adicionados con probióticos. Entonces, justamente empezamos a ver también esta analogía en el mercado con respecto a las vitaminas. Se acuña el término probiótico, surgen los suplementos alimenticios por ahí de 1990, y en el 2015 ya empezamos a ver alimentos que no son fermentados adicionados con probióticos. Entonces, ¿cuál es la comparativa respecto a las vitaminas con los probióticos? Ambos se encuentran en los alimentos de manera natural, ambos son necesarios para tener una vida saludable. Ya existen suplementos alimenticios en el mercado porque ya se sabe que los requerimos, y ya existen algunos alimentos adicionados con alguno de ellos. Sin embargo, la diferencia principal radica en que el mercado de los probióticos aún no ha sido explotado. Y esto es en algunas partes del mundo, puesto que por lo menos en América Latina aún nos encontramos en pañales en el tema de probióticos. En Europa podemos ver un crecimiento más alto junto con Estados Unidos. Y es que el mercado de los probióticos en el mundo, según la IPA, que es la International Probiotics Association, el valor de ventas minoristas, es decir, ya de consumidor final, el valor del mercado alcanzó los 44.8 billones de dólares en 2019. Eso fue cuando se hizo como este censo. Sin embargo, en ese mismo año se pronosticó que para el 2024 este crecimiento podría aumentar entre el 21 y el 24%. Esto hablando en temas de mercados es bastante, puesto que está, digamos que en auge el crecimiento de los probióticos. Ahora, ¿qué alimentos adicionados con probióticos que no requieren una fermentación se pueden hacer? Como en mi experiencia laboral, yo he trabajado en algún desarrollo de algunos alimentos funcionales adicionados con probióticos. Esos son los tres en los que yo he trabajado. Justamente el pan y la tortilla, que fue el primero con el que empezamos a trabajar, surge por una idea de que, bueno, más bien la historia, nosotros romantizamos la historia de cómo surge la idea. Justamente pusimos en retrospectiva la historia del bocio en México, por ahí de los 90, que era la tiroides,
mucha gente, mujeres mexicanas en México padecían esa enfermedad debido a una deficiencia de yodo en la alimentación. Entonces, la Secretaría de Salud de ese tiempo, para resolver ese problema, se dio la tarea de adicionar la sal comestible, que era un alimento que toda la gente consumía, porque justamente dijeron, ¿en qué lo ponemos? Algo que toda la gente tenga acceso a ella, que toda la gente lo consuma de manera diaria, de manera cotidiana. Entonces dijeron, la sal de mesa. Todos consumen sal, entonces generaron la sal yodotada. Por eso es que ahora podemos ver en las etiquetas de la sal que compramos, sal yodotada. Es esta sal adicionada con yodo, precisamente para combatir esta enfermedad en México por la deficiencia nutricional que teníamos en nuestra dieta. Entonces, justamente en el equipo de trabajo en donde estaba, empezamos a ver que en México las enfermedades gastrointestinales iban en aumento. La diarrea era muy común, dicen que 9 de cada 10 mujeres padecen estreñimiento. Entonces, tenemos una población debido a nuestra dieta como mexicanos, con irritantes, con grasas, etcétera, en el que padecemos muchos trastornos gastrointestinales. Entonces, justamente para resolver este problema, nos enfocamos en generar algún alimento de consumo diario por parte de las personas, por parte de las personas, para que pudieran disminuir por lo menos los síntomas de estas enfermedades gastrointestinales. Entonces se nos ocurrió que en México la tortilla es un alimento fundamental en la mesa de todos los mexicanos, y para los que no comen tortilla, también estaba ahí, ¿no? Entonces, esta fue la idea de desarrollar este alimento funcional. Sin embargo, pues obviamente nos encontramos con muchas problemáticas, ¿no? Ahorita el primero que se me viene a la mente y el más obvio es el proceso de cocción. Justamente todos pensamos, o también es lo que se nos ha enseñado, que la cocción precisamente sirve para disminuir la cantidad bacteriana de los alimentos que vamos a consumir, y pues es un método de desinfección calórica, justamente. Daniel, una Ah, pregunta. A mí me parece interesantísimo que se puedan agregar estos probióticos a alimentos, pues que de consumo diario, vamos a decirlo así. Sin embargo, se pueden agregar los probióticos a cualquier tipo de alimento, por ejemplo, diferentes tipos de alimentos con pHs, empaques con oxígeno, sin oxígeno, pudiera ser también cuestiones de salinidad o de grados Brix, una mermelada. O sea, a cualquier tipo de alimento se le puede agregar. También el porcentaje de humedad o la actividad de agua también puede influir ahí en el tema. No sé si nos pudieras platicar un poquito, porque además probablemente entre nuestra audiencia haya personas que están desarrollando productos, que están en la industria de alimentos y que están en el área de investigación y desarrollo, y que puedan estar interesados en agregar probióticos a los productos. De hecho, pues yo también me encanta estar haciendo pruebas piloto de diferentes alimentos y me encantaría saber cómo agregarlos o a qué tipo de alimentos se pueden agregar. claro. En un principio te diría que sí, a la mayoría, sí es cierto que hay que considerar varias cosas, y por eso es básicamente el trabajo de ingeniería y del desarrollo del producto, ¿no? Ahorita estoy mencionando, por ejemplo, este primer problema, que es la temperatura. Justamente nos vamos a enfrentar a más, como dices, a la W, al pH, a la concentración de azúcares al final, etcétera. Entonces, es importante, más adelante voy a hablar acerca de los puntos que hay que tomar en cuenta respecto a la elección de la cepa, la elección del producto, el punto en donde se tiene que inocular digamos, agregar el probiótico. Entonces, me gustaría dejarlo un poquito más para el final para contestar la pregunta completa y no spoilear un poquito la plática, pero en un principio sí, te diría que sí a la mayoría, no a todos, porque obviamente hay algunos que por su composición es muy difícil. Sin embargo, la mayoría sí se puede buscar como una solución para podérselos agregar, tratando de hacer ingeniería con el proceso del desarrollo de este. Justamente en este nos vimos a la tarea de la temperatura en un punto, entonces teníamos que desarrollar un proceso por el cual pudieran aguantar.
De hecho, justamente de aquí salieron 2 solicitudes de patente de justamente unas cepas que podían aguantar el proceso de cocción. Posteriormente, sí, nos dimos a la tarea de, oye, y la bacteria no se va a comer los carbohidratos del pan, de la tortilla. Tuvimos que ver, justamente elegir las cepas que no tuvieran alguna interacción con este tipo de sustratos y por ende ya pudimos desarrollarlo. Justamente, creo que el de la tortilla todavía sí, todavía está en el mercado. El del pan estuvo por ahí un proyecto con Bimbo, pero ya no pasó. Pero el de la tortilla sí, me parece que se sigue comercializando, o por lo menos hasta el año pasado. Y bueno, por otro lado, tenemos el chicle. Este chicle fue una petición de justamente una empresa que se dedicaba que era una de los monstruos que se dedicaba a hacer confitería. Y en el chicle el enfoque fue distinto. En el chicle se buscaba atacar un problema de caries. Me parece que esta tecnología ya existía en Europa, en donde justamente aquí el punto era seleccionar una cepa probiótica que tuviera un efecto sobre la bacteria que provoca las caries. Entonces, se sabe que hay algunas bacterias probióticas que son buenas productoras de bacteriocinas y bacteriocinas específicas, que justamente esas bacteriocinas ahorita son objeto de estudio porque se cree que son una alternativa para los antibióticos. Pero bueno, justamente aquí se desarrolló con una bacteria que generaba una bacteriocina que era específica para la bacteria que generaba las caries. Entonces, aquí ya teníamos, digamos, la cepa seleccionada por el objetivo que teníamos, pero ahora era buscar en qué parte del proceso del chicle teníamos que agregarla para que no interferiera con la viabilidad de la cepa probiótica. Ahora, ¿qué alimentos tienen potencial para convertirse en alimentos funcionales a base de probióticos? Pues sí, efectivamente, la mayoría, si no es que decir casi todos, cualquier cereal, chips, snacks, bebidas no lácteas. Esto es solamente el no lácteas, es para, digamos, separarlas un poco de las que ya tienen alguna fermentación de manera natural, como los yogures, y los dulces y chocolates, que son una gran opción. Pero, ¿qué se debe tomar en cuenta para desarrollar un alimento adicional con probióticos? Justamente la selección de la cepa. Esto va a ir enfocado por el objetivo que queremos, por el proceso que va a llevar a cabo el alimento en su proceso de producción, la dosis, los efectos sensoriales que genere al final, que no se alteren, y muy importante, como les decía al inicio, como la definición de probióticos son microorganismos vivos, la supervivencia. La supervivencia del probiótico en el producto final. Entonces, para seleccionar la cepa ideal, es necesario el objetivo final del producto. En el ejemplo, haciendo retrospectiva del chicle, el objetivo final del producto era atacar la bacteria de la carne, ¿no? Entonces, ese fue un punto crítico para seleccionar el blanco de los productos. ¿A dónde va a llegar? Y va a combatir ahí que queremos que deje la bacteria, ¿no? Las características del proceso de producción. En el chicle, la savia del chicle se lleva un proceso de calentamiento en una parte, y entonces el microorganismo no se podía agregar en esa parte porque esta cepa no resistía altas temperaturas. Entonces necesitábamos buscar un proceso justo o un momento justo para que esta viabilidad no se viera afectada. La dosis y la concentración. Como sabemos, en México sigue sin haber una regulación específica o una regulación oficial específica acerca de los probióticos. Justamente nos guiamos únicamente por la OMS y que tiene algunas guías, dentro de ellas, la cual nos menciona que para ser considerado probiótico debemos de tener de concentraciones de 1 por 10 a la 6
UFCs por dosis a 1/10 a la 11 UFCs por dosis. Eso es notación científica, más o menos es de 1 millón a, ahorita no tengo el número, se me fue, pero bueno, en notación científica es esa la viabilidad que se requiere para ser considerado un probiótico, puesto que más abajo los efectos tal vez no serían observables, y más alta que esta podríamos incluso generar una disbiosis, porque lo que les mencionaba la vez pasada, ¿no? No siempre más es menos, debido a que hay que conservar el equilibrio, entonces consumir de más también podría generar una disbiosis. Esto es aquí como dato curioso. Esta es una de las preguntas que más hacen de repente, y es, ¿por qué no hay esta bebida comercial que trae el Lactobacillus casei con marca de renombre, que es un frasquito así con una etiqueta roja? ¿Por qué no hay uno de esos de litro? Y es justamente porque si te tomaras un litro de eso, con la viabilidad que está, probablemente te generaría una diarrea. Entonces, sí es importante verificar las concentraciones que vamos a dejar en nuestro producto final. Y la otra es la presentación del producto, es decir, justamente aquí vamos a poner de ejemplo la tortilla. La tortilla es una tortilla convencional, pero ¿cuántas tortillas se come una persona en promedio al día, ¿no? Entonces, obviamente teníamos que jugar con las dosis y no podíamos poner una concentración tan alta en cada tortilla, porque la gente en México no se come una tortilla. Entonces, hicimos un promedio, un sondeo, un estudio de mercado, más o menos cuántas tortillas se come una persona, y en base a eso establecimos que la dosis fuera, no sé, 4 tortillas. Ahorita no recuerdo el dato exacto, 4 o 3 tortillas, que es la dosis diaria recomendada, porque es en promedio las tortillas que se come una persona al día, ¿no? Lo mismo se hizo para el pan, justamente teníamos que estar en este rango para que fuera efectivo y no sobrepasarlo para generar una disbiosis. El efecto de los atributos sensoriales, esto es súper, súper importante, que no exista una interacción de ingredientes con el producto. Como mencionabas, Carla, en la pregunta, justamente hay que tener en cuenta eso. Si tenemos algún sustrato que interactúe directamente con nuestra cepa probiótica de elección, podemos empezar a generar una fermentación, que eso es malo, porque nos va a generar olores, nos va mal sabor, y probablemente hasta se eche a perder el producto final y no sea viable para un consumo humano, ¿no? La otra es, en muchas ocasiones, no sé, algunos probióticos comerciales, de repente los abres, los hueles y huele muy feo, huele muy fuerte, ¿no? Justamente es, no sé, mi primera idea es que probablemente su proceso de obtención al final no es tan puro, o simplemente para abaratar costos ya no le hacen un clarificado o un lavado, y entonces se queda este olor un poquito como de la fermentación, ¿no? Entonces, para nuestros productos, nuestros alimentos funcionales es fundamental, porque obviamente si nos cambia el olor, el sabor, pues eso ya es un tache, o sea, ya no es lo mismo. Imagínense que estamos vendiendo chilaquiles y de pronto ya no sabe a chilaquiles, ya sabe como agua de charco, ¿no? Entonces, justamente esto es fundamental. La presentación final del producto, justamente aquí engloba todos esos problemas a los que hay que enfrentarnos, como el AW, el pH, que si lo va a matar, que si va a matar a la cepa, que si va a sobrevivir, que si ese AW es adecuado para que la cepa no siga proliferando, porque si prolifera fermenta, y si fermenta me echa a perder el producto. Entonces son un montón de cosas que hay que tomar en cuenta, y que se trata de hacer pruebas, de desarrollar, justamente de consultar con expertos, de hacer pruebas, y sin embargo, son problemas que en cualquier desarrollo de cualquier producto nos vamos a enfrentar. Entonces, justamente hay que enfrentarlas, hay que ver la manera de solucionarlas, y si no es por ahí, pues hay que buscarle a la otra. Tenía un jefe que me decía, cuando tengas un resultado, analízalo como si fuera un pollo rostizado, dale vueltas, dale vueltas, dale vueltas al otro lado, que ya no se pudo, y a lo mejor del lado ya se ve mejor. Entonces, justamente eso es muy importante. Y obviamente el más importante, no generar cambios organolépticos.
¿no? Porque pues, eso va a afectar 100% nuestro producto. La supervivencia de los probióticos es fundamental en nuestro alimento funcional porque básicamente es lo que le queremos agregar, ¿no? Como les mencionaba en el ejemplo de la tortilla, era importante, y aquí nos enfrentamos, les voy a poner un ejemplo, nos enfrentamos a un problema muy grande con la tortilla. El proceso de cocción de entrada era un reto. Entonces, encontramos unas cepas que sobrevivían a cierta temperatura. Vamos a ponerlo como ejemplo. La tortillería que conocemos, a la que vamos a comprar, la de la colonia, es una tortillería, digamos, pequeña. En esos lugares, la tortilla se cose a 170, 180 grados centígrados. Entonces nosotros cuando empezamos a hacer las pruebas, era una tortillería a la que teníamos acceso. Rentábamos la máquina y hacíamos las pruebas. Habíamos hecho todo y ya teníamos la tortilla con probiótico, con nuestra supervivencia que deseábamos, con la viabilidad adecuada, que no interactuaba. Y justamente cuando toca desarrollar el proceso, la transferencia tecnológica, por decirlo así, nos enfrentamos a que la tortillería industrial cose la tortilla a 300 grados centígrados. Entonces, teníamos 120 grados de diferencia y empezamos de cero. Entonces, justamente aquí había que buscar la manera, ¿no? De emparejar esa pérdida. Afortunadamente hicimos algunas pruebas y nos dimos cuenta que efectivamente perdíamos un porcentaje más alto, pero pues que no era tan difícil de solucionar, no teníamos que cambiar nuestra cepa. Pero justo aquí sí es importante, y eso es un error que nos pasó de novatos, de ver específicamente cuál es el proceso final a donde va a ir enfocado. En este caso, a nosotros nos fallaron 120 grados centígrados, pero hacerlo así nos evita muchas pérdidas, ¿no? Entonces, la supervivencia de los probióticos es fundamental, es decir, que se vea el punto crítico donde se tiene que insertar la cepa, que no afecte con el proceso, y que la viabilidad al final esté en lo adecuado que definimos para que tenga este efecto. Entonces, Daniel, para comprender un poquito más, en el proceso de la tortilla agregaban las cepas durante, o sea, en la fase de amasado, quiero pensar. Sí, justamente no se podía agregar después porque Ajá, no, ya no quedaba mezclado, ¿no? Entonces claro. íbamos a tener una tortilla. Ujú, En un cachito vamos a tener una viabilidad muy alta y en el otro vamos a tener, claro, ¿no? Y era también uno de los principales problemas. A veces la mezcla, la de abajo no. así es. Ok, perfecto. Bueno, en conclusión, el mercado de los alimentos funcionales adicionales con probióticos no ha sido explotado aún. Como les mencionaba, yo no he visto muchos más alimentos funcionales adicionados con probióticos, por lo menos no en México. Y el potencial de la utilidad de los probióticos es muy amplio. Se puede usar, como mencionaba, yo diría que en casi cualquier cosa, obviamente con su debido proceso de desarrollo, que en general es muy robusto, como cualquier otro producto, y innovar con alimentos funcionales a base de probióticos, yo creo que puede reinventar la industria alimentaria, y yo creería que en un futuro podríamos ver empapados todos esos estantes, como ahora los vemos, de alimento fortificado con vitaminas y minerales, probablemente alimento fortificado con probióticos. Entonces, pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda. Pues aquí estoy para contestar. Sí, gracias, Daniel. Sí tenemos por aquí en el chat una pregunta. ¿Cuál es el principal problema en mantener la viabilidad de probióticos en alimentos? Ya nos comentaste un poquito de eso en la charla, pero no sé si quisieras ahondar más. Justamente mantenerla, todos los probióticos o la mayoría de ellos tienen una curva de decaimiento, ya sea que el proceso de conservación sea liofilizado, etc. Eh, Hay algunas tablas, la mayoría de las personas que se encargan de los
que te venden el probiótico a granel o ese tipo de cosas, ya tienen sus tablas de curva de decaimiento e incluso te dan un porcentaje extra para que por lo menos en la vida útil que dan ellos de su producto, tú puedas, o ellos te puedan garantizar la viabilidad que te están reportando. Uno de los principales problemas, yo diría que es el AW y los eh, no, nutrientes que se encuentran en tu producto final. Es decir, el AW porque si no tenemos un AW adecuado, eso justamente en los alimentos, digamos, secos, ¿no? Que no son líquidos. Si no tenemos un AW adecuado con una cepa adecuada, probablemente esta se pueda activar y empiece a consumir tu producto final y por ende tengamos una fermentación. Eh, y los nutrientes, porque justamente si tienen alguna interacción, obviamente se lo va a comer. O sea, hay que pensar dos cosas. Las bacterias o los probióticos en general no van a hacer lo que nosotros queremos. O sea, no hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Simplemente nosotros justamente vimos que hay algo bueno que ellas pueden hacer, pero ellas no lo hacen porque nos quieren ayudar. Ellas lo hacen para sobrevivir. Entonces ellas básicamente van a buscar comer, sobrevivir, etcétera, ¿no? Entonces, si les dejamos un nutriente que ellas puedan metabolizar, pues obviamente eh, lo van a consumir. Yo diría que ese es el punto crítico y uno de los problemas más difíciles de resolver. Ok. Y preguntan también si los alimentos adicionados con probióticos necesitan refrigeración. Depende. Justamente, yo diría que sí, depende el tipo de producto. Por ejemplo, vamos a poner en el chicle, teníamos una cepa que estaba inactiva y el chicle digamos que de manera, por su proceso, no tiene una W muy baja. Y entonces justamente su vida de anaquel es bastante alta y no requiere refrigeración de manera natural el chicle, ¿no? Nunca vemos que hay que guardar un chicle en el refri. Entonces, al ser la cepa que le pusimos, una cepa muy estable, que tampoco requeriría refrigeración, el chicle tampoco requeriría refrigeración. Sin embargo, por otro lado, la tortilla, que de manera, digamos, por su proceso de elaboración, el maíz nixtamalizado tiene de entre una semana a 2 semanas de vida de anaquel, justamente si no se le agregaba algún conservador, requeriría refrigeración y si no en 2 semanas, bye, ¿no? El producto ya se iba. Justamente con la empresa que trabajamos, como el producto final requería una exportación, lo que hicimos es hacer pruebas con conservadores que no interactuaran con la bacteria que se le agrega como probiótico, y entonces justamente al ya tener un conservador y un sellado al vacío, el probiótico no tenía ningún problema y esta tortilla tampoco requeriría refrigeración. Sin embargo, en las primeras pruebas que hicimos, justamente, como no hicimos digamos, esta mezcla con un conservador, la tortilla normal requeriría refrigeración por su proceso normal de producción. Ok. Y preguntan acá en el Facebook Live si todos los cultivos para la elaboración de yogur tienen probióticos. Deberían, todos deberían, justamente es la mezcla más tradicional del yogur trae 2 cepas, que es Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, los cuales tienen una simbiosis donde uno no puede consumir la lactosa de la leche, entonces uno tiene un proceso enzimático donde destroza la lactosa, él se come la glucosa de la lactosa, perdón, la fructosa de la lactosa, ahorita estoy confundido ahí, no me hagan caso, es una de las dos que está unida a una galactosa y el otro se come la galactosa. Entonces ahí funcionan como en equipito, bueno, más bien en equipo, y ambos eh, sobreviven de esa manera. Eh, en principio, todos los yogurts deberían de tener por lo menos ese. Hay algunos otros que ya
van adicionado con tal, dependiendo, por ejemplo, no sé, hay algunos que te dicen adicionado con tal probiótico o una mezcla de probióticos. Ahora, también cabe mencionar que dentro de estos cultivos lácticos también hay cepas. Es decir, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Yo soy Daniel Gutiérrez, hay un Lactobacillus bulgaricus, pero ¿cuántos Daniel Gutiérrez sabemos en el mundo? ¿No? Probablemente unos 100, vamos a poner un ejemplo. Entonces, lo mismo hay con lactobacillus bulgaricus, probablemente hay 100 lactobacillus bulgaricus, y es por eso que al final, de a veces de las cepas, es como lactobacillus bulgaricus GL5, ¿no? Que es la cepa específica, digamos que es su CURP, Ujú. por así decirlo. Ok, muy bien. Y bueno, también hay algunas preguntas relacionadas con el tema de si es seguro agregar probióticos a cualquier alimento, digamos, en casa. Y bueno, aunando la otra duda sería si puede afectar la inocuidad de los alimentos el agregar ciertas cepas probióticas. Sí, justo en la casa lo pueden hacer. Yo el mayor problema que le veo al hacerlo en casa es que a veces no se tienen las condiciones adecuadas de inocuidad y de salubridad. Muchas veces, yo a veces no, o sea, siempre es bueno consumir probióticos en cualquier presentación, pero muchas veces con los cultivos que se hacen, no sé, por ejemplo, los búlgaros, es que los tienes ahí y probablemente, en teoría, ese cultivo láctico, el ácido láctico les ayuda a repeler a ciertos microorganismos, pero probablemente, si alguno se te contamina, no tendrías manera de saber si te contaminó. Ese sería el único punto que le veo en contra, pero podrías combinarlo con cualquier alimento. Ahora, la mayoría de las cepas no son resistentes a altas temperaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes un café, en este caso vamos a poner el ejemplo de el suplemento BIOS. Tenemos una presentación en polvo, la cual no recomendamos que se consuma en alimentos calientes, debido a que la mayoría de las cepas no son resistentes a altas temperaturas y por ende no se garantiza la viabilidad, Ujú. ¿no? Entonces, si no a todos. Ahora, los probióticos no deberían de afectar la inocuidad, puesto que se sabe que el cultivo que le estás agregando a estos alimentos funcionales ya es seguro, o sea, ya está catalogado como probiótico y no tendría por qué afectarla. Ok. Eh, Ok, entonces se podrían utilizar, ¿crees que en un futuro las investigaciones demuestren que se podrían utilizar como métodos de conservación de alimentos? Sí, de hecho, justamente bueno, la mayoría de las bacterias lácticas, el ácido láctico está usado en la industria como conservador, ¿no? Ujú. Incluso algunos productos o algunos embutidos se les pone cultivo láctico precisamente para ayudar a esto. Eh, hay un buen de bacterias que tienen esta aplicación. Algunas no son probióticas, claro, pero sí, justamente es un gran potencial. Las bacteriocinas de las que se hablaba, son una buena alternativa. Aquí veo justamente una pregunta de, ¿es posible emplear bacteriocinas en conjunto con probióticos? La mayoría de los probióticos genera bacteriocinas, entonces sí, sí es posible. Obviamente hay que ver, muchas de ellas ya están identificadas, se sabe que son específicas para ciertas bacterias, entonces solamente hay que verificar que efectivamente esas bacteriocinas no tengan ninguna interacción con el cepa probiótica que vas a utilizar y Ujú. sin problemas se podría usar. Ok, y bueno, también piden a ver si pudieras dar como alguna recomendación de qué tipo de cepa se podría agregar a alimentos altos en grasa, como papas, chocolates, en qué etapa se agregarían en el proceso. Ok, en papas y chocolates debería ser tendrías que observar el proceso. Yo de entrada te daría que si tienes algún proceso con temperatura arriba de la pasteurización, eh, siempre tratarás de usar cepas resistentes a temperaturas. Hasta ahorita creo de las 4 cepas más comunes utilizadas que son resistentes a temperaturas, son las famosas probióticas esporulantes, que son Bacillus subtilis, Bacillus clausi
Bacillus coagulans o esporogenes y Bacillus licheniformes. Esas 4, que son cepas probióticas, que son esporulantes, son muy útiles en los procesos de altas temperaturas. Obviamente no todas las cepas de estas, o más bien, sí, la mayoría de ellas, siempre y cuando te la vendan o la adquieras como espora. Ellas de manera natural tienen un proceso de esporulación que básicamente es un proceso de microencapsulación del, de, del ADN y de sus funciones elementales para sobrevivir. Entonces, las bacterias son muy listas. Entonces dicen, no tengo comida, no tengo refugio, las condiciones están muy atroces, quiero conservar la especie, entonces se microencapsulan, se ponen en un estado de stand-by y se quedan ahí. Y entonces cuando sienten que las condiciones son adecuadas, se vuelven a activar y empiezan otra vez a proliferar. Entonces, esta, al estar esporulada, tener la espora, son mucho más resistentes. Entonces, sí te recomendaría que usaras esa. La verdad es que esas casi se pueden usar en cualquier proceso porque esta resistencia es mucha. Resisten pHs muy bajos, resisten altas temperaturas, etc. Ujú. Y es posible, bueno, más bien, ¿existe algún alimento que sea de plano así incompatible con los probióticos? Yo tuve un problema justamente el año pasado. Me contactaron que querían desarrollar un refresco, Ah, ok. justamente un refresco adicional con probiótico. eh, y tuve un poquito de problema por las altas presiones con el CO2, eh, porque a pesar de que resolvimos el problema de los nutrientes y los azúcares residuales, con la presión ya no pudimos hacer nada. Y Mm, pues hasta ahorita es el que diría yo, pues, ese de plano no pude. ajá. Eh, de Con ahí la en acidez fuera, también, ¿no? Con la acidez también del refresco. sí, pero justamente lo que te mencionaba, teníamos bacterias muy resistentes, entonces Ujú. eso no fue problema para ellas, el problema fue la presión. Eh, Ahí tuvimos un problema. Justamente en algún experimento también hicimos uno con un tequila. Mm, Suena bien raro, la verdad, pero logramos o encontramos una cepa que resistía al alcohol, eh, por lo menos a las concentraciones que tenía el tequila. ok, perfecto. Entonces, sí, hasta ahorita el refresco diría, de plano, ese no se pudo. Ajá, perfecto. Oye, Daniel, y también comentan, mencionabas que hay documentos de la OMS, en donde pudieran encontrar, si pudieras recomendar alguna bibliografía de donde pueden encontrar un listado de probióticos o a lo mejor un listado de las dosis que se pueden utilizar para cada probiótico. Sí, justamente la Organización de Gastroenterología Mundial da una lista de microorganismos junto con la dosis adecuada que se recomienda Ok. y con alguna bibliografía donde la mencionan, ¿no? También pueden encontrar, no sé si por ejemplo buscan, hay una base de datos de artículos científicos que se llama PubMed. Ahí le pueden poner la cepa, Lactobacillus bulgaricus, justo, y le salen la cantidad de artículos que hay publicados hasta ahorita. Entonces ya van a poder encontrar algunos interesantes. Algunos están de paga y todos están en inglés. Es el único inconveniente, pero sí te deja ver como el pequeño abstract en donde puedes darte cuenta, Ujú, como de qué trata, ¿no? perfecto. Y bueno, una última pregunta tengo yo por aquí, ya es más específica, no sé si pueda ahorita contestarse o a lo mejor después que se pongan en contacto contigo. Dicen concentración, ¿cuál es la recomendada? Por ejemplo, en Saccharomyces boulardii, Bacillus u otro, en el yogur es suficiente la concentración para una dosis diaria recomendada. No sé, a lo mejor esa. No te podría decir cuál es la dosis recomendada para eso específicamente, pero sí te diría que si vas a consumir un probiótico, busques que por lo menos tenga 1 por 10 a la 6, que es 1 millón mínimo, Ujú, y que busques que no tenga más de 1 por 10 a la 11. Eh, Ahora, aquí mencionaste una cepa muy específica que es Saccharomyces boulardii. Eh,
ahí el problema con esa cepa es que al ser una levadura, no es resistente a todo el tracto gastrointestinal, porque como sabemos tenemos dos pHs distintos, uno ácido en el estómago y otro básico para sales biliares. Entonces, es importante que si vas a consumir este microorganismo como probiótico, lo busques ya sea que venga con una cápsula de gelatina simple o venga microencapsulado con alginato o que venga recubierto, porque si no la viabilidad que se pierde en el tracto es bastante y entonces al llegar al intestino blanco, la viabilidad es muy pequeña. Sí, siempre y cuando en el yogur es suficiente la concentración para la dosis diaria recomendada, siempre y cuando en la etiqueta diga que tiene tal. Ahora es importante todos ese tipo de productos y alimentos fermentados que trates de asegurarte que sigan la cadena de frío. Eh, Justamente, por ejemplo, el que les mencionaba, el comercial chiquito rojo con caseína, con lactobacillus casei, no sé si han visto que lo venden mucho en la puertita, eh, que van tocando. Si no se conserva la cadena de frío, al estar con azúcares y todo eso sigue fermentando y se pierde la viabilidad con la cadena, si no se conserva la cadena de frío. Ujú, claro. Y bueno, también aquí hay otra que dice si se ve afectada la vida de caducidad de un alimento cuando se le agregan probióticos a diferencia de agregarle vitaminas. Lo mencionaste un poquito, pero no sé si quieras ahondar. Sí, justamente cambia. La verdad es que no hemos visto, por lo menos no por lo menos en los que yo he trabajado, no hemos visto que disminuya. Incluso en la tortilla vimos un aumento, porque al estar, pues obviamente cuando se hacen los lavados y se agrega el probiótico, no solamente van células de bacteria, ¿no? Va algunos residuos de metabolitos secundarios que generan. Entonces, por lo menos con las cepas que usamos, nos dimos cuenta que a lo mejor ahí teníamos un antimicótico o algo así, o por lo menos alguna sustancia que inhibía el crecimiento de hongo. Y entonces esto nos permitió aumentar la vida en aquel de la tortilla unos cuantos días. Ok, o sea, a diferencia de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Que al agregarle microorganismos se iba a deteriorar quizás un poco más rápido la calidad del producto. Sí, justamente. Ajá. Hasta ahorita no he tenido ningún caso en el que disminuyamos la vida de anaquel, Ujú. pero pues como ejemplo, en ese nos aumentó un poco. Ok, muy bien. Creo que este es un tema interesantísimo. Hay muchas personas que, aunque no sean ingenieros en alimentos, son emprendedores y están desarrollando productos y quieren vender estos productos. Y bueno, pues me parece que esto es un plus. Tiene un potencial enorme poder agregar probióticos a los alimentos para darles un valor agregado nutricional. Y bueno, también lo que has comentado, Daniel, pues no es cualquier cosa, o sea, no está tan fácil que alguien en su cocina vaya y agregue y haga los experimentos. Creo que sí va a ser importante también que se busque la vinculación con universidades, empresas, universidades, para que pues, y hay algunos estudiantes seguramente aquí escuchándonos, para que hagan sus tesis, que hagan sus investigaciones con el agregar probióticos a los alimentos y bueno, pues no sé si quieras agregar algo, Daniel, o ya pasamos a la rifa. Ya fueron todas las preguntas. Yo creo que aquí la dejamos. Si les interesa, podemos seguir reagendando más webinars con temas o dudas específicas. Este, y pues ahí estamos. Sí, Daniel es el dueño y pues el director y el creador de la empresa BIOS que se dedica precisamente a producir probióticos. Entonces, bueno, ahí están sus datos de contacto para que puedan hacerle más preguntas o ya algo en específico, algún desarrollo de producto, obviamente conseguir algunas cepas. Muy bien, pues agradecer muchísimo a Daniel su ponencia y entonces voy a pasar a hacer la rifa aquí con con un programita que tenemos que es una rifa aleatoria de los probióticos que prometimos que íbamos
a compartir en cada una de nuestras webinars. Y bueno, pues vamos a ver quién se los saca. Los de la vez pasada ya le llegaron a una persona y nos compartió que ya los está probando y que le están cayendo muy bien. Entonces, bueno, ya ven aquí todos los mails. Lo hice por mail porque no todo el mundo puso su nombre completo. Entonces vamos a revolver. Tenemos 81 personas que se registraron y vamos a iniciar para ver quién se va a ganar los probióticos que les vamos a enviar a su domicilio, patrocinados por BIOS. Y bueno, pues ya tenemos aquí un ganador, es Puga Alma, ¿sí? Ya luego nosotros nos ponemos en contacto para que nos pases tu domicilio y te podamos enviar los probióticos. Muy bien, pues ya está también entonces la rifa. Pues no nos queda más que agradecerles a todos su presencia en este webinar. Estén al pendiente en nuestras redes sociales. Vamos a estar seguramente invitándolos a más webinars porque tenemos mucho que aprender de Daniel y tenemos mucho que aprender acerca de los probióticos, el microbioma y todos estos temas que son claves para la salud. Y bueno, pues Daniel, muchas gracias nuevamente por A compartir ustedes. este webinar con nosotros. Gracias a todos. Que pasen Hasta buena luego. noche.